o sea, es una inflamación del tejido hepático, que no necesariamente es infecciosa, porque las causas para que se presente una hepatitis pueden ser por problemas tóxicos, por ejemplo, una intoxicación medicamentosa, un paciente alcohólico va a producir también una inflamación del hígado. Obviamente, la causa que más nos interesa a nosotros es la causa infecciosa, ¿no es cierto? Incluso también tenemos las hepatitis autoinmunes. Esperen un ratito. Ese mi perro tiene una... Entonces, entre las infecciones del hígado, tenemos las infecciones virales, que son las que nos vamos a ocupar ahora. Puede haber infecciones bacterianas. También hay parásitos que pueden invadir el hígado y provocar la inflamación. Y la tóxica, que ya les había indicado: alcohol, veneno, fármacos. Entonces, la hepatitis viral es una enfermedad infecto-contagiosa. Dependiendo la variedad, puede provocar daño hepático, o sea, desde alteraciones mínimas hasta producir la necrosis masiva aguda, poniendo en riesgo la vida del paciente. La hepatitis es una enfermedad de un problema de salud pública. Bueno, como les decía, se las designa con las letras del abecedario. O sea, son varias, pero nosotros vamos a nombrar 5 y vamos a hablar con más detalle de 4. Entonces, tenemos la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, D y E. Ahora, el que la persona padezca la hepatitis A no le protege de la hepatitis B o de las otras del alfabeto, porque hay una característica: son virus totalmente diferentes, completamente diferentes, tanto por la vía de ingreso al organismo, también en su cadena, en algunos tiene cadena de ARN, y de estos solamente tiene una cadena de ADN. Lo único que tienen en común es que van a producir daño al hígado, muy leve en algunos casos y en otros bastante intenso. Entonces, uno que enferma de hepatitis A, si no tiene el debido cuidado, puede hacer la B, puede hacer la C, y si hace la B, puede hacer la D. Entonces, por las manifestaciones clínicas, la hepatitis A da cuadros agudos. La hepatitis B puede ser asintomática, subclínica y aguda. La C generalmente da cuadros subclínicos. Generalmente, cuando el paciente se da cuenta que es portador de la hepatitis C, la enfermedad puede haber dañado bastante el hígado. Y la hepatitis D, al igual que la hepatitis B, puede ser aguda y subclínica. Pero eso sí, en cuanto a la hepatitis D, si el paciente previamente no tiene una hepatitis B, no hay ninguna posibilidad de que el paciente pueda tener una hepatitis D. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, como les dije, son virus totalmente diferentes, incluso el tamaño es diferente y la clínica que presenta también es diferente. La vía de ingreso, por ejemplo, tenemos en la hepatitis A y la hepatitis E, es un virus ARN parecido a un enterovirus y la transmisión esencialmente es oral fecal. En la clínica, la hepatitis A nos produce una hepatitis aguda, autolimitada, que tiene ustedes saben lo que quiere decir autolimitada, que tiene un periodo de inicio y también de finalización, ¿no es cierto? Muy rara vez va a producir hepatitis más graves, fulminante, muy raro. La hepatitis B tiene un ARN pequeño y la transmisión es esencialmente sexual o parenteral. En estos, el 60% de los pacientes tienen patología subclínica, o sea, no tienen mucha sintomatología, pero sí son transmisores. Un 30% tienen una hepatitis aguda, muy parecido el cuadro a la de la hepatitis A. Un 1% que hace una hepatitis fulminante y un 10% que hacen hepatitis crónica, o sea que va a tomar mucho tiempo para que el hígado se deteriore. Luego tenemos la hepatitis C. La hepatitis C tiene un ARN pequeño. La transmisión es básicamente parenteral. Se dice que podría ser también transmitida por vía sexual, pero en menor proporción. Y hay una cosa bien importante. La hepatitis C está relacionada con la hepatitis transmisible a través de la transfusión sanguínea. No así la B, porque ustedes saben que actualmente se hace un examen exhaustivo de la sangre del paciente donante, entonces es poco probable que pase una hepatitis B a un paciente, pero la hepatitis C puede ser. Yo les voy a explicar más adelante. La hepatitis C da cuadros subclínicos. El 75% de los pacientes va a evolucionar a una hepatitis crónica donde el deterioro del hígado es mucho más severo. Luego tenemos la hepatitis D. El virus también es un ARN pequeño y coexiste con infecciones por virus de hepatitis B. O sea, el virus de la hepatitis D no puede actuar por sí solo, porque para establecerse en el organismo del paciente que está infectando, necesita el antígeno S de la hepatitis B, que es el que le sirve de sujeción en ese nuevo organismo. Ahora, en estos casos, por ejemplo, da cuadros agudos, podría generar cuadros agudos fulminantes, porque a la sintomatología previa que tenía el paciente con hepatitis B, la hepatitis B va a sumar, entonces incrementa, aumenta la sintomatología en ese paciente. Y de la hepatitis es muy parecida, ya habíamos dicho, con la hepatitis en la clínica también. No sé qué hacía con mi perro, pero no puedo dejar que... Ya. Vamos a hablar de la hepatitis A. Esta patología, si bien es más frecuente en niños, o sea, se transmite más rápidamente en niños, afecta a cualquier rango de edad. El virus, como dijimos, es un virus ARN, es miembro de la familia de los picornavirus. De 27 nanómetros con cápsula. No voy a poder dar con este. Entonces, la vía de transmisión esencialmente es el consumo de alimentos contaminados o deficientemente lavados. Por ejemplo, la transmisión es más frecuente en niños. ¿Por qué?
O sea, si el niño ya es portador del virus, puede contaminarse las manos. Ustedes saben que los niños comparten alimentos, comparten dulces, y esa es la vía de transmisión donde se hacen normalmente cuando en las escuelas, bueno, no digamos ahora, pero en las escuelas aparece un caso de hepatitis A. Seguro en esa misma sala van a aparecer más casos de hepatitis A por la transmisión de mano a mano. Entonces, tiene carácter epidémico. Es más frecuente en países en vías de desarrollo. En los países desarrollados afecta, pero es en menor proporción. Entonces, ¿cómo se produce? Se ingiere el virus por vía oral, se produce la replicación a nivel orofaríngeo y finalmente el virus pasa al torrente circulatorio y llega hacia el hígado. En el hígado, el virus invade los hepatocitos, se multiplica, o sea, utiliza los hepatocitos como si fueran incubadoras, o sea, se multiplican los hepatocitos, y después de esa replicación, el hepatocito se rompe, invade nuevos hepatocitos, y una parte de esos virus puede pasar a la bilis, que va a ser transportada para su condensación en la vesícula biliar y luego emitida en el proceso digestivo hacia el duodeno. Por eso hay un caso importante. Conozcámoslo primero al picornavirus. Este es el virus de la hepatitis A, del género hepatovirus, con un RNA de cadena única positiva. Incidencia. Si se fijan ustedes, ¿dónde es la mayor incidencia? Es en la coloración más oscura. Está en Centro y Sudamérica, África, Medio Oriente, Sudoeste Asiático, la parte naranja, que es toda la parte de Europa y parte de Asia, también tiene incidencia, pero no tan intensa, y baja, inferior al 2% en Norteamérica y Oceanía. La población de riesgo, niños o adolescentes en países en desarrollo. La enfermedad en sí no es grave. Más del 50% de la población mayor de 40 años posee anticuerpos IgG para este virus. En los países desarrollados, la hepatitis A en la edad adulta puede ser muy grave. Y esto es lo que les explicaba recién de la ingestión, la circulación, la llegada a las células parenquimatosas del hígado, la replicación, la secreción en la bilis y las heces. Miren, la forma en la que se multiplica y se replica y la presencia del virus en la secreción de bilis nos indica una cosa muy importante. Este niño, por ejemplo, o el paciente enfermo con una hepatitis A, cuando el paciente ya tiene ictericia, el paciente no es contagioso. Ustedes me dirán, ¿por qué? Les explico. Como ven, cuando se replica el virus en el hígado, ese virus pasa a la bilis y de ahí al tracto digestivo para el proceso de digestión de los alimentos, ¿no es cierto? Entonces, esa bilis que está ya en el duodeno ya contiene el virus. Entonces, el niño ni siquiera sabe que se contagió con hepatitis A y ya está siendo contagioso. Porque la vía de transmisión es fecal oral, o sea, las heces están contaminadas, el niño puede contaminarse las manos y contaminar elementos que van a producir el contagio con otras personas. Ahora, ¿qué pasa cuando ya empieza la fase clínica? Cuando el paciente comienza con la sintomatología, la fiebre, la ictericia. En ese momento ese niño deja de ser contagioso. ¿Por qué? Porque la inflamación del hígado impide que la bilis pase a la vesícula y de ahí al tracto digestivo. Por eso una característica en la sintomatología de una hepatitis A es la acolia
o las heces blancas, porque la que le da la coloración a las heces es la bilis que está produciendo el hígado. Y luego tenemos la coluria, o sea, esa bilis extra que no pasa al tubo digestivo, pasa al torrente circulatorio y esa es eliminada a través de la orina. O sea, los pigmentos biliares van a dar esa orina colúrica o oscura que se presenta en una hepatitis A. El periodo de incubación de 15 a 30 días. O sea, imagínense, ese niño se contamina y tiene 30 días para diseminar la enfermedad entre su entorno social. Ya cuando comienza la fase clínica, el niño tiene fiebre, anorexia, sin ninguna gana de comer, náuseas y comienza el dolor en el cuadrante superior derecho. Si ustedes examinan y van percutiendo, van a ver que el hígado está aumentado de tamaño, tenemos una hepatomegalia. Se acompaña de ictericia. Esa ictericia, ¿por qué se produce? O sea, el crecimiento del hígado puede momentáneamente comprimir los conductos intrahepáticos y al comprimir los conductos intrahepáticos, la bilis no pasa hacia la vesícula, sino al no poder pasar, pasa al torrente circulatorio, ocasionando la ictericia, la orina oscura y las heces pálidas. Eso se presenta entre el primer y quinto día de iniciada la enfermedad, propiamente, no el periodo de incubación. El hígado aumentado, doloroso a la palpación, podría generar una artritis reactiva y exanción. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Porque tenemos otra variedad de hepatitis que nos van a producir sintomatología parecida. Entonces tenemos que hacer primero verificar el perfil hepático, ver cómo están las aminotransferasas o transaminasas, la bilirrubina, la fosfatalsa alcalina y la fórmula blanca. Obviamente, si se trata de una infección viral, en este caso los linfocitos van a estar elevados, la bilirrubina también va a estar muy elevada por la cantidad de bilirrubina que tenemos circulando. Las transaminasas, dependiendo de la gravedad del cuadro, pueden estar aumentadas 10, 15, 20 veces su valor normal. Recapitulando entonces, tenemos un periodo de incubación de 15 a 30 días. El 80% de los casos se presentan en menores de 5 años. Generalmente es asintomático o la sintomatología es inespecífica al inicio y deja de ser contagioso. En la fase histérica, o sea, cuando ya en la fase clínica, donde ya se presenta la ictericia, el paciente deja de ser contagioso. Después, o sea, nosotros podemos hacer la detección de antígenos anti-hepatitis B hasta 6 meses después de terminada la enfermedad. En la fase de convalescencia, vamos a detectar anticuerpos anti-hepatitis A de tipo IgG, que confiere protección frente a la reinfección. Generalmente esta nos da una protección permanente. No tenemos personas portadoras de virus de hepatitis A. Eso no hay. No hay contagio de riesgo si la paciente estuviera embarazada, porque este es un virus que se contagia por vía oral, entonces la vía parenteral no tiene ninguna importancia si la paciente tiene una hepatitis A. Tampoco no hay riesgo de transfusión por la misma causa. No, muy rara vez ocasiona una hepatitis fulminante. Y la clínica clásica, anorexia, malestar general, dolor abdominal, dolor en el flanco superior derecho o hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, y la fiebre que cede con la ictericia a los 11 días. Coluria, acolia y elevación de transaminasa. El diagnóstico lo vamos a hacer por el aislamiento del virus, las pruebas serológicas para detectar anticuerpos antivirus de hepatitis A,
la elevación de las transaminasas glutámica, oxalacética y pirúvica, y los títulos elevados de anticuerpo IgM, antivirus hepatitis A, que nos indica que la enfermedad está en plena actividad. El tratamiento es sintomático. La profilaxis con gamma globulina, 0.02 centímetros cúbicos por kilo en los contactos 14 días después. O sea, eso, supónganse, aparece un pacientito con hepatitis A, y a todas las personas que hayan tenido contacto se les puede colocar gamma globulina en esa concentración, 0.02 centímetros cúbicos por kilo peso, para evitar que se presente la patología. Y las vacunas, que son 2 dosis separadas, de 6 a 12 meses. La prevención, la interrupción de la transmisión fecal oral, básicamente con el lavado correcto de las manos, el tener las uñas cortas y el tratamiento con cloro del agua potable, o sea, para evitar que el agua esté contaminada y no necesariamente sea la mano del paciente la que contamina. Y la inmunización pasiva, o sea, por la presencia de anticuerpos, y la inmunización activa mediante las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que marcar y remarcar aquí? Cuando el niño es contagioso y cuando deja de ser contagioso. Eso es importante para cómo ustedes vayan a actuar con un paciente que tenga hepatitis A. Porque muchas veces en la fase histérica los padres tienen a su hijo totalmente aislado y no hay necesidad porque en ese momento el paciente ya no es contagioso. Entonces tenemos que ver eso. ¿Qué es lo que nos puede contaminar? ¿Qué tipos de alimentos o qué cuidados uno debe tener con los alimentos antes de ingerir? Ahora está la hepatitis C, la hepatitis B es otra historia. ¿Por qué? Porque este sí conlleva una responsabilidad del paciente que es portador. Porque si bien la transmisión es a través por vía parenteral y por vía sexual, también es cierto que si uno tiene relaciones sin protección con personas que quizá apenas conocen, entonces las posibilidades de contaminación son mayores. Este es el virus de la hepatitis B. Tiene una particularidad en 42 nanómetros esférico con envoltura ADN parcialmente bicatenario. O sea, una parte es monocatenaria y la otra parte es bicatenaria. Tiene 3 antígenos. El antígeno C, que está presente en la cápsula del núcleo, es codificado por su gen C en la relación central, pero no lo podemos encontrar en el suero porque no es soluble en el suero, entonces no podemos encontrarlo. Pero el antígeno S es la proteína de envoltura, ese está en la superficie del virus, y este producto ese sí es el que nos va a dar el diagnóstico de certeza de una infección por el virus de la hepatitis B. Y tenemos un tercer antígeno que es el antígeno E. Este sí es una proteína soluble de la nucleocapside, es producto del gen C, codificado desde su zona precentral y puede encontrarse en suero, porque se asocia a un péptido señalizador y se fija en el retículo endoplásmico liso. O sea, este también nos permitiría identificarlo, pero el que básicamente nos da el diagnóstico es el antígeno S. Ahora miren este gráfico de la epidemiología. Es totalmente cambiado. En América, por ejemplo, la incidencia mayor
es en la parte superior, o sea, en la parte norte de Bolivia, Perú, Ecuador, parte de Brasil, parte de Colombia y Venezuela. La incidencia un poco más incidencia, pero menor, también en una gran extensión de Brasil, y teóricamente una inferior al 2% en Chile, en el sur de Bolivia, Paraguay y Argentina. En Centroamérica también es un segmento corto que hay una incidencia media. En Norteamérica, a excepción de la parte superior, que es Alaska y demás, hay mayor incidencia, el resto de la incidencia es baja. En África también. Y luego ven ustedes la gráfica. Y obviamente donde siempre la incidencia de cada enfermedad va a ser más baja es en Oceanía. Ahora, ¿cómo se transmite? O sea, porque muchas veces no sabemos exactamente, ¿no? Por vía percutánea, ¿a qué se refiere eso? Puede ser el compartir agujas, por ejemplo, en pacientes adictos, o sea, adictos a drogas inyectables, entonces comparten sus agujas, esa puede ser una vía de transmisión directa. Contacto personal, contacto sexual, durante el parto también, o sea, si bien el virus no pasa la barrera transplacentaria durante el embarazo, eh, pero durante el parto, a través de su paso por el canal del parto, sí puede contaminar el producto. Luego hay otra vía principal de transmisión que también entra en lo que es la transmisión percutánea. Se han debido fijar que muchas veces hay personas que son portadoras de tatuajes que se ofrecen para ser donantes, pero si el tatuaje no tiene ya bastante tiempo de haber sido realizado, no los admiten para ser donantes. ¿Por qué? Porque esa también es una vía de transmisión. Miren, si bien este dato está mucho más adelante en el archivo, la hepatitis B es más contagiosa por sangre que el VIH. O sea, la cantidad de sangre que se necesita para contraer la hepatitis B es muchísimo menor de la que se necesita para contraer VIH. Entonces, cuando se realiza, por ejemplo, los tatuajes, no necesariamente son las agujas, lo mismo que habíamos dicho el semestre pasado con relación al VIH, no son las agujas, sino la tinta en la que puede haber esa micro cantidad de sangre que se haya quedado en la tinta, que esa puede ser una vía de transmisión. O sea, por eso, por ejemplo, el paciente tatuado tiene que tener mucho tiempo de evolución su tatuaje para que sea admitido como probable donante. Ahora, el periodo de incubación de 2 a 6 meses. Los factores de riesgo, la edad de contagio, el estado inmunitario del paciente, obviamente que si un paciente tiene su sistema inmunitario debilitado, tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y también va a depender de las características del virus. El virus con alta replicación, que son muy virulentos, que pueden dar cuadros clínicos muy graves. Y en este pequeño cuadro tenemos cómo se puede comportar el virus de la hepatitis B. O sea, tenemos una infección aguda acá. Tenemos la infección aguda y esa infección aguda puede darnos una enfermedad subclínica con muy poca sintomatología, muy escasa. Nos puede dar también una hepatitis aguda con la sintomatología muy parecida a la que habíamos visto en la hepatitis A. Tenemos el estado de portador sano, ese no tiene prácticamente ninguna sintomatología, pero sí es un paciente que está siendo contagioso.
Tenemos un paciente que tiene una infección persistente, o sea, ya tiene bastante tiempo, se le hace tratamiento y la enfermedad no cede. Y esa infección persistente puede derivar en una hepatitis crónica. Volviendo a la parte superior, esa enfermedad subclínica tiene dos posibilidades. Ir a la recuperación. La hepatitis aguda puede también ir a la recuperación o puede convertirse en una hepatitis fulminante y por consiguiente producir la muerte del paciente. En la infección persistente puede ir a la recuperación también o hacia una hepatitis crónica. Y la hepatitis crónica puede producir una cirrosis hepática o un carcinoma hepatocelular. Y en ambos casos, el resultado sería la muerte del paciente. Ahora, ¿por qué se produce la cirrosis y por qué se produce el carcinoma hepatocelular? La cirrosis, por ejemplo, como dijimos, el virus, tanto en la hepatitis A, B, C, D o E, llega al hígado y comienza a invadir los hepatocitos para tratar de multiplicarse más y producir la enfermedad. Ustedes saben también que el hígado es el órgano que se me ha ido la palabra, que se regenera rápidamente. Entonces hay esa agresión del virus y el hígado se regenera y tiene nuevamente tejido sano. Pero ¿qué pasa si ustedes continuamente van a seguir? Llega un momento que ese hígado pierde esa capacidad de regeneración maravillosa que tiene y ella no se regenera en tejido sano, sino en tejido fibroso. Y la presencia de tejido fibroso en el hígado es la que nos va a producir la cirrosis hepática. Ahora, esa cualidad que tiene de regenerarse puede conducirnos también a un carcinoma hepatocelular. Porque ¿qué sabemos del cáncer en general? Que es una multiplicación desordenada de las células. O sea, se va regenerando pero de forma desordenada y eso nos puede producir el carcinoma hepatocelular. O sea, no generalmente el ciclo va a ser de cirrosis, va a ir a carcinoma. La hepatitis crónica podría ir a una cirrosis y también a un carcinoma hepatocelular. Bueno, entonces vamos a ir viendo por las fases que tiene la hepatitis B o las variedades clínicas. La infección aguda, el periodo de incubación, el periodo prodrómico, el periodo de estado y el periodo de convalescencia. Esta es la ictericia que podemos evidenciar en la esclerótica en el ojo del paciente enfermo. O sea, toda la parte que normalmente debería estar blanca está totalmente teñida. Y si ustedes revisan la de región gingival también, las encías ustedes las van a ver amarillentas. Otro síntoma importante, la ictericia o la hiperbilirrubinemia que produce la ictericia, produce prurito intenso. Entonces, hay varios síntomas que nos van guiando también. Entonces, la hepatitis aguda generalmente puede ir a la curación y puede generar la hepatitis fulminante, como habíamos dicho anteriormente. Y la hepatitis, el antígeno ese va a estar presente más de 6 meses. Después de estar presente más de 6 meses, puede ir a la curación, a la situación de portador asintomático, a una hepatitis crónica persistente, hepatitis crónica activa, que nos va a dar enfermedades extrahepáticas, como ser poliarteritis nodosa, glomerulonefritis, cirrosis y carcinoma de células hepáticas. Luego pasamos a lo que es la hepatitis fulminante. O sea, comienza como el cuadro anterior, como una hepatitis aguda, pero el progreso es rápido, 2 a 3 semanas. Puede ser de forma aguda o puede tener presente una hepatitis B
crónica y reactivarse y magnificar toda la sintomatología. El porcentaje es del 1%. Casi siempre es mortal. Porque ustedes saben que cuando el hígado se bloquea, el paciente se muere directamente. Es el órgano más importante que tenemos en nuestro organismo. Generalmente produce destrucción hepática masiva, o sea, con necrosis aguda del hígado. La ictericia es intensa. Entonces, el paciente rápidamente entra en coma y muere. En la infección crónica que se presenta en el 5 al 10% de los pacientes, tenemos un cuadro inicial inaparente que se identifica por otras causas. Generalmente el paciente acude porque tiene molestias, no tiene ganas de hacer nada y presenta dolor en el hipocondrio derecho. No tiene ictericia, así que ni siquiera sospecha de tener hepatitis B. En algunos casos la ictericia puede ser muy leve, o sea, ligeras manchas en la esclera. Y cuando ya el cuadro está muy avanzado, el paciente puede venir por dolor abdominal intenso. Y ahí podemos constatar la presencia de ascitis, que eso nos muestra que ya el hígado ya tiene un deterioro bastante grande, porque cuando hay una alteración en el sistema portal por alteración del hígado, entonces eso se traduce en derrame o líquido en la cavidad abdominal, que sería la ascitis. La duración de esta infección crónica, más de 6 meses. Los grupos con mayor riesgo, recién nacidos, obviamente de madres portadoras o madres con hepatitis B, pacientes con hemodiálisis y los pacientes inmunosuprimidos, que esos tienen mayor riesgo de adquirir la enfermedad. En la infección crónica va a depender de la intensidad de la lesión, porque puede ser sencillamente un portador asintomático o una hepatitis moderada o grave. Y también tenemos el portador con hepatitis crónica leve. La infección crónica puede generar una cirrosis hepática con destrucción del hígado, un hepatocarcinoma y en ambos casos la muerte del paciente. En esta imagen podemos ver una cirrosis hepática, donde ven esas elevaciones que tiene, por ejemplo. Generalmente, si ustedes ven el hígado es liso, totalmente brillante, y acá toda esta estructura que tiene el hígado es por el tejido fibroso del que está compuesto en ese momento. Y ese es el hepatocarcinoma, que es la multiplicación desordenada. Si es un afán de regenerarse, hay una degeneración en cuanto a la multiplicación de las células hepáticas. En esta patología habíamos dicho que hay manifestaciones extrahepáticas, como ser artralgias, artritis reactiva, exantema cutáneo, parecido al que ustedes están viendo en la imagen, pleuritis exudativa, y en los niños acrodermatitis infantil papular de Gianotti-Crosty. Es una causa importante de carcinoma hepatocelular en el mundo. O sea, la imagen que tienen en el lado derecho, por ejemplo, ustedes ven ese abdomen totalmente distendido, un hepatocarcinoma. Y el organismo es tan inteligente en ese aspecto que se dedica a nutrir en nuestro cáncer, ¿no es cierto? Ustedes ven esta neovascularización que hay a nivel abdominal, está sirviendo de nutrición para el cáncer que tiene este paciente en el cuerpo. El periodo de incubación de 45 a 160 días es el tiempo que pasa entre el que el paciente tiene una relación dudosa o recibe un pinchazo, una aguja, un tatuaje. Es el tiempo que necesita para tener certeza de la aparición de la enfermedad.
No se transmite por vía fecal, oral o por agua. Es esencialmente parenteral y por vía sexual. La epidemiología por vía de transmisión. Heterosexual es el 41%, homosexual el 14%, contactos con portadores el 4%. Personal sanitario, y entramos nosotros como médicos, tanto los médicos, enfermeras, qué sé yo, que trabajamos con pacientes continuamente, tenemos un riesgo del 2%, 1% otras, 26% fuentes no conocidas y drogadicción 12%. Transmisión vertical madre-hijo 90%. Este es el mismo cuadro, solamente con diferentes colores, es la incidencia la misma. La epidemiología son más de 350 millones de personas infectadas a nivel mundial. La tasa de mortalidad bastante elevada, la prevalencia todavía bastante intensa. O sea, es un problema de salud a nivel mundial. O sea, y esta vez no solamente nos afecta a los subdesarrollados, sino a todos en su conjunto. Más de medio millón de muertes al año por hepatitis B. Ya hemos visto más adelante, antes hemos visto cuáles son las vías de transmisión. Entonces, sangre, semen, otro líquido corporal. También tatuajes, tratamientos cosméticos, por ejemplo, el arreglo de las uñas, la manicura también puede ser una vía de ingreso. Tratamientos odontológicos donde el material utilizado no sea debidamente esterilizado. Transfusión de sangre y otros productos sanguíneos. Antiguamente sí, actualmente ya no. Contacto íntimo en cárceles, institutos mentales, hospitales. De madre a hijo durante el parto, sí, se produce. Si la madre no hace prenatal y no sabe que es portadora de la enfermedad, podría generar eso. Y si la madre hace un parto por cesárea y luego da de lactar al niño, también va a transmitir porque el virus también está en la leche. En el tercer trimestre de embarazo se afecta el 75% de los hijos, no así en el primer trimestre. Y lo que les decía al inicio, el virus de la hepatitis B es 2.500 veces más contagioso que el virus del VIH. La sangre requerida para contraer la hepatitis B es de 0.00004 mililitros. Y para el VIH necesitamos 0,1 mililitros. O sea, vean la diferencia en la cantidad de sangre que se necesita para contraer la enfermedad. El diagnóstico vamos a hacer por la anamnesis, signos y síntomas, antecedentes personales del paciente, las pruebas hepáticas que obviamente, al igual que en el caso anterior, transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas van a estar alteradas, linfocitos elevados, y tenemos que tener la confirmación serológica con la presencia del antígeno S de la hepatitis B. Eso nos da la confirmación serológica y nos cierra el diagnóstico. La vacuna generalmente se emplea de 0,1 a 6 meses de nacido, o sea, desde que nace hasta 6 meses, 5 centímetros cúbicos por vía intramuscular con refuerzo a los 5 años, especialmente en zonas endémicas. Generalmente, si la paciente, por ejemplo, se constata que es portadora de hepatitis B, nace el niño y se coloca la primera dosis de vacuna inmediatamente nace.
Esta es una forma de la hepatitis fatal fulminante. 1 de cada 10 niños tiene ictericia, esplenomegalia, adenopatías. Es más o menos más de lo mismo. La evolución, un cáncer de hígado. Esto es ya lo que hemos visto en cuadros también. Y el tratamiento. En la infección aguda no hay tratamiento. El tratamiento solamente es sintomático. No se necesita tratamiento de antivírico. Reposo, dieta, evitar cualquier tipo de punción, disminuir los contactos íntimos. Es lo que se va a hacer en la fase aguda. En la infección fulminante sabemos que nuestro paciente prácticamente tiene una sentencia de muerte cuando se presenta este caso. Pero de todas maneras tenemos que apoyar para que la circulación esté debidamente estable. O sea, apoyo circulatorio, respiratorio, controlar las hemorragias. Ustedes saben que los factores de coagulación se sintetizan a nivel hepático, entonces si hay daño hepático, la hemorragia se presenta de forma continua. En este cuadro, por ejemplo, restringir consumo de proteínas, vamos a suponer que nuestro paciente está entrando en un coma hepático, entonces ese dato queda fuera. Se puede administrar la glucosamina, se restringe el consumo, porque va en lo mismo, proteínas y alcohol. No vamos a dar a nuestro paciente en coma 1 litro de alcohol, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada. En la infección crónica sí necesitamos hacer tratamiento antivírico. En este caso utilizamos la lamivudina en dosis de 100 miligramos día por vía oral. El interferón alfa, 5 mililitros por metro cúbico 3 veces por semana durante 3 a 6 meses. El dipivoxilo de adebofil, corticosteroides y inmunoglobulina. Entonces es el tratamiento para la infección crónica, o sea, para evitar el mayor deterioro del hígado y preservar algo de tejido para que ese paciente pueda sobrevivir. La infección aguda, como dijimos, no existe ningún tratamiento. En algunos casos se podría utilizar el interferón en la fase crónica. En los hijos de madre positiva, gamma globulina hiperinmune 0.5 centímetros cúbicos en las primeras 12 horas de nacido, además de la primera dosis de vacuna. Y pasamos la hepatitis D. Entonces miramos, estamos pasando de la hepatitis B a la hepatitis D, porque esta tiene relación con la anterior. La vía de transmisión es la misma, la estructura del virus totalmente diferente. El otro tenía cadena bicatenaria de ADN, este tiene ARN monocatenario, circular, pero la relación estrecha que tiene el virus de la hepatitis D o el de la hepatitis B es importante. Entonces, ¿cómo determinaríamos su presencia? Por el antígeno delta y el antígeno S de la hepatitis B. O sea, por ejemplo, si en el examen yo les pregunto, indíquenme cómo determino que el paciente tiene una hepatitis D. Tienen que estar ambos antígenos, el antígeno S y el antígeno delta de la hepatitis D, para confirmar el diagnóstico de una hepatitis D. Entonces, este es un fragmento de ARN. Necesita una infección previa, como les dije, de una hepatitis B. El antígeno S es el que les permite, es como la pista de aterrizaje para el virus de la hepatitis D, el antígeno S. Es el que le va a permitir sujetarse en ese organismo. Porque una persona que no es portadora de la hepatitis D y adquiere la infección por vía parenteral, ese virus no va a quedar en su organismo porque ella no es portadora del antígeno S de la hepatitis B. La vía de transmisión, inoculación parenteral a través de drogas, percutáneas, vamos a pensar en piercing, vamos a pensar en tatuajes, contacto sexual infrecuente de madre recién nacido. Pues vamos a considerar que si la madre tiene hepatitis D y el niño no tiene ninguna de las dos, o sea, no tiene ni B ni D, entonces el virus no puede dañar al recién nacido.
La vía de transmisión es exactamente la misma de la hepatitis B. El periodo de incubación es más corto, de 4 a 12 semanas. Y puede ocurrir la infección en presencia de infección aguda o crónica de hepatitis B, o pueden ser a veces ambas al mismo tiempo. Y hay algo que tienen que tomar muy en cuenta. Si el paciente, por ejemplo, tiene una infección previa por hepatitis B y tiene una infección crónica, o sea, no, o subclínica, no tiene mucha sintomatología, pero el paciente es portador de la hepatitis B y se infecta con la hepatitis B. Toda esa sintomatología subclínica puede convertirse, se suma, entonces puede hacer una infección aguda e incluso llegar a una infección fulminante por la sumatoria de las características clínicas de cada uno, por la sintomatología que produce cada una, puede llegar a cuadros más severos y con mayor deterioro clínico del paciente. Personas de riesgo, personas que han padecido o padecen de hepatitis B. Portadores asintomáticos de hepatitis B. Si esos portadores asintomáticos se adquieren de hepatitis B, se van a volver sintomáticos porque ya el virus va a generar eso. En cuanto a preferencia sexual, iguales en homosexuales como heterosexuales, en adictos a drogas, hemofílicos y personal que está en continuo contacto con sangre. Por ejemplo, nosotros como somos cirujanos, vamos a estar en permanente contacto con sangre. Entonces puede haber una coinfección, virus de hepatitis B y D, tiene su periodo de incubación y generalmente va a poder cuadro de cirrosis, hepatitis fulminante o infección crónica de esta. Una infección secundaria, que es cuando el paciente previamente tenía hepatitis B crónica y se contagia con la hepatitis D, el periodo de incubación es mucho más corto y va a generar lo mismo, una hepatitis aguda, cirrosis, hepatitis fulminante o infección crónica delta. En la infección aguda es citotóxica, o sea, es mucho más tóxica para el parénquima hepático que la hepatitis B. Produce lesiones hepáticas y puede aumentar la lesión a las lesiones producidas por la hepatitis B. El periodo de incubación, la superinfección 4 a 8 semanas, la coinfección de 45 a 60 días. Tiene 2 patrones epidemiológicos. La alta prevalencia es mayor al sur de Italia, zonas del este de Europa, América del Sur y Medio Oriente. Entonces, la combinación en toxicómanos hasta un 50%, o sea, aquellas que tienen, son adictos a las drogas endovenosas, y en hemofílicos el 80%. Este dato también probablemente podría estar cambiado, porque ustedes saben que la infusión de sangre no es necesariamente la vía de transmisión de la hepatitis B en este momento. Y la combinación que hemos dicho que es explosiva, que puede producir cirrosis fulminante, hepatitis fulminante o cirrosis hepática. El diagnóstico, de la misma forma, o sea, vamos a hacer la anamnesis, tenemos un paciente que previamente tenía poca sintomatología, ahora si la sintomatología es más amplia, entonces puede guiarnos al diagnóstico. Las pruebas hepáticas van a estar elevadas. Y el diagnóstico de laboratorio, la confirmación de la presencia de antígeno delta y antígeno S de la hepatitis B. Ese es el modo de diagnóstico de certeza de una hepatitis B. Las medidas preventivas similares a las que se hacen para la hepatitis B, o sea, sexo seguro, evitar tatuajes o piercing en lugares de inadecuada higiene. Entonces, controlamos la hepatitis B, se va a controlar la hepatitis B automáticamente. El tratamiento es controlar la hepatitis B, se controla la hepatitis B. Y pasamos a la última, a la hepatitis C. ¿Se acuerdan que les dije que era la única o la causa principal de
de contaminación por hepatitis C la transfusión? Les explico por qué. Cuando el paciente adquiere el virus de la hepatitis C, en la hepatitis B aparece rápidamente el antígeno S en el suero. Pero en la hepatitis C demora entre 3 y 4 meses en ser serológicamente positivo. Entonces, una persona, por decirle, se contaminó con el virus el mes pasado. Este mes se ofrece como donante. Le hacen el estudio exhaustivo y sus años no piden nada. El paciente dona sangre y dona también su virus, porque si bien el antígeno no está presente, el virus sí está presente en la sangre. Nuestra vía es esencialmente parenteral, es un virus ARN, es similar a un flavivirus. No se detectan sus anticuerpos por pruebas de ELISA, sino a los 4 meses de iniciar la enfermedad. Para detectar el virus de la hepatitis C, se utiliza la detección del ARN del virus por PCR, siendo útil para evaluar la respuesta al tratamiento y también tener con ello un valor pronóstico. O sea, una vez que uno empiece el tratamiento de un paciente con hepatitis C, se hacen PCRs periódicas para ver el grado de reducción de la PCR en relación a este virus. Y también tiene valor pronóstico, o sea, porque en este caso, por ejemplo, el tratamiento antivírico puede ser efectivo y puede el paciente llegar a curarse de la hepatitis C. Entonces, es un virus ARN, género Hepacavirus, familia Flaviviridae. 6 genotipos principales, 80 subtipos, genotipos 1A y 1B, genotipo 1B, con carga viral y genotipo 2 y 3, mejor respuesta. ¿Para qué es importante el detectar el genotipo 1 y el genotipo 2 y 3? Porque va a depender de qué genotipo está atacando al paciente que estamos tratando para que el pronóstico mejore o no sea bueno. Porque hay mejor respuesta en los genotipos 2 y 3 que en el genotipo 1 en cuanto al tratamiento antivírico. Este es el flavivirus. Es de la misma familia del virus del dengue. Es un flavivirus también. La epidemiología, más de 300 millones de personas contaminadas. La transmisión, esencialmente parenteral, es más o menos el 90% de las hepatitis post-transfusionales. Es lo que les dije. Hay mayor probabilidad de adquirir la hepatitis C por transfusión que con cualquiera de las otras. La exposición ocupacional también. O sea, nosotros como cirujanos, por ejemplo, estamos en un riesgo, porque estamos operando a un paciente que puede ser portador de la hepatitis C, podemos pincharnos un dedo, podemos tener contaminación por esa vía y podemos adquirir la hepatitis B, C, sin siquiera darnos cuenta. En pacientes hemodializados también se puede presentar la contaminación. En los drogadictos por vía endovenosa, transmisión sexual y también en los pacientes hemofílicos. Sabemos que el paciente hemofílico requiere periódicas transfusiones sanguíneas y esta es una vía de transmisión esencialmente parenteral o por. Entonces, es un grupo de alto riesgo. Aquí ya no dibujamos en colores, sino en millones. En Sudamérica son más de 10 millones de personas afectadas por la hepatitis C. En Norteamérica, 4 millones. En Europa, 9 millones. África, 32 millones. Medio Oriente, 20 millones. Sudeste, 30 millones. Asia, 60. Y Oceanía, 2 millones. Menos de 2 millones. La fuente de infección, drogas de abuso, el 60%. Por vía sexual, 15%, transfusional 10%, otras vías 5%, desconocida 10%. Obviamente, en otras podemos estar como
nosocomiales, trabajo en salud y la transmisión perinatal. En los pacientes VIH positivos, los contactos familiares, la transmisión perinatal, pacientes infectados por virus de hepatitis C, sin factores de riesgo conocidos, y en otros no se sabe exactamente cuál es la forma de transmisión. Las perforaciones del cuerpo, piercing, inhalación de cocaína, tatuajes, punción accidental con agujas contaminadas, hemodiálisis, padecer hemofilia por la transmisión frecuente de sangre y sus derivados. Contacto sexual. La promiscuidad sexual, factor de riesgo, pero como les dije, el riesgo es muy bajo. O sea, no hay tanto sexual como HIV. Y transmisión de madre infectada a su hijo cuando nace, riesgo de 2 a 7%. La lactancia también podría ser una vía de transmisión por estar el virus presente en la leche. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? O sea, el virus de la hepatitis C es una producida por el flavivirus, virus de la hepatitis C, que produce destrucción de las células hepáticas. Pues el paciente no va a venir rápido porque tiene una enfermedad subclínica. Dolor abdominal por la presencia de ascitis. La enfermedad ya evolucionó y ya dañó el parénquima hepático. Entonces, 2/3 de los infectados van a desarrollar o cirrosis hepática o cáncer de hígado. El tratamiento se realiza con antivirales. En el genotipo 1 tenemos un 50% de efectividad y en el genotipo 2 y 3 hasta el 80%. O sea, aquí está bien. Entonces ya hemos visto la vía de transmisión. Trabajadores de salud con exposición frecuente de sangre, personas con contacto sexual. Si bien no se ha aislado de la leche materna, se prefiere proscribir la lactancia por cualquier riesgo. Es infrecuente en niños menores de 15 años. Esta es una patología más frecuente en adultos. El periodo de incubación es corto, de 2 a 12 semanas, promedio de 7 a 9. Manifestaciones clínicas, hepatitis aguda por virus de la hepatitis C, muy leve, muy rara. Síntomas similares al virus de la hepatitis B son el 25%. La mayoría de los casos son asintomáticos. Asintomáticos, pero no quiere decir que el paciente no esté teniendo daño hepático. Pacientes con hepatitis post-transfusional, 25%. Fallo hepático agudo subagudo. La evolución crónica recurrente en el 80%. La resolución en el 20% y cirrosis 11%. El diagnóstico, vamos a hacer una prueba serológica para antígenos para el virus de la hepatitis C. Detectar el ARN del virus por PCR y los anticuerpos antivirus hepatitis C para ver la respuesta inmunitaria del organismo frente a la agresión de este virus. En el tratamiento no tenemos vacuna. O sea, además, esa es otra en contra adicional, porque para la hepatitis A hay vacuna, para la hepatitis B también, pero para la C no existe vacuna. El tratamiento es interferón y ribavirina, que curan el 50% de los pacientes con genotipo 1 y el 80-90% de los que tienen genotipo 2 o 3. La profilaxis, en este caso, por ejemplo, habíamos visto que en la hepatitis B se utilizaba la inmunoglobulina, no tiene mucho sentido en la hepatitis C. No hay vacuna.
Generalmente se ha instituido un examen de selección de sangre para transfusión de anticuerpos antivirus de hepatitis C para evitar la presentación de las hepatitis post-transfusional. Y ese es el tema del día. Yo sé que es un tema largo, hasta a veces un poquito tedioso, pero a ver, espero alguna consulta que ustedes tengan. Doctora, tengo una pregunta referente a mi trabajo que me tocó ese tema. Yo voy a hablar en martes y yo quería saber si tengo que hablar de todas las hepatitis de A, B, C, D o entonces buscar una de esas para hablar. Bueno, el caso clínico puedes hacer de cualquiera de ellas. En el resumen que vas a hacer de la enfermedad, tienes que hablar un poquito de todas. El caso clínico puede ser de cualquiera, pero el resumen sí entran todas. Ya, doctora, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doutora, eu tenho, a respeito do mesmo trabalho. ¿Necesita hablar de la hepatitis E o no, solo hasta D? No, solamente hasta la D. Ya, gracias. Ahora, quiero confirmar con ustedes en qué horarios los del E2 tienen tiempo el día martes para marcar la hora ya en la universidad, también para buscar el aula necesaria. ¿En qué horario no se cruza con ninguna materia? Puede ser las 9, doctora, 9:30. Ya, perfecto. Entonces yo voy a hablar con Solange para que me ubique un aula y yo ya les comunico en qué aula va a ser la clase. Entonces 9:30, entonces el martes, para el grupo E2, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Doutora, desculpa, yo no assinei la asistencia, me olvidé, doutora. Ya, por hoy también voy a bajar la asistencia a la plataforma, pero acuérdense, 8 en punto está la opción de marcar la asistencia hasta las 8:20. ¿Ya? Voy a bajar la asistencia a la plataforma. Ya, gracias, doctora. Doctora, Sí, dime, Rom. yo recién entré en el grupo. ¿Hay algún trabajo para hacer? ¿Eres del E1, E2 o eres F?